Fiabilidad. El sensor debe de tener una alta fiabilidad, no debe de estar sujeto a fallos frecuentes durante el funcionamiento. Y la selección de los sensores en la automatización. Esto depende del material del objeto, el cual debe detectarse. Si el objeto es metálico, si requiere un sensor inductivo, si el objeto es de plástico, papel o si el líquido basado en aceite o agua, granulado o en polvo, se requiere un sensor capacitivo. Y para elegir un sensor adecuado se deben elegir estos 4 pasos: forma de las cargas, distancia operativa, datos electrónicos y conexiones y generalidades. La distancia operativa es la más importante de un sensor, ya que depende básicamente del diámetro del sensor bobina o condensador. Existen 2 posibilidades para operar con un sensor: por aproximación axial y por aproximación radial. La clasificación de los sensores es interna, que se refiere a la información sobre el propio robot: posición, velocidad, aceleración. Y los externos, información sobre lo que rodea el robot: proximidad, tacto, fuerza y visión. Otro tipo de clasificación es diferenciar entre los sensores activos o pasivos. Los sensores pasivos requieren una alimentación para efectuar su función, mientras que los activos generalmente la señal sin necesidad de alimentación externa. Otro tipo de clasificación es diferenciar entre sensores activos o pasivos. Esto es para la diversidad de las tareas. Sensores de contacto. Y son los dispositivos sencillos cuyo uso es muy variado. Sensores de fuerza. Es la magnitud de fuerza con la que se ha producido un contacto. Muñeca detectora de fuerza. Su principal objetivo es proporcionar información sobre las 3 componentes de la fuerza: F de X, F de Y y F de Z, y sobre sus 3 momentos de velocidad con el que se efectúa una fuerza de trabajo. Detección de articulaciones. Esto puede resultar sencillo, ya que es proporcional a la corriente que circula por el motor que provoca dicha torsión. Sensores de arraigo táctil. Está constituido por una matriz de pequeños sensores de fuerza. Sensores blindados y sin blindaje. Los blindados incluyen una banda de metal que correa al núcleo de la ferrita y la bobina. Esto ayuda a dirigir el campo electromagnético a la parte frontal del sensor. Los de blindaje no tienen banda metálica, no obstante cuentan con una distancia de operación mayor y tienen la capacidad de sensar literalmente. Las consideraciones del rango del sensado: cuesta de una pieza estándar y una tolerancia operativa. La distancia operativa se simboliza con la letra número S. Es básicamente una función de diámetro de la bobina del sensor. Esta alcanza la distancia máxima con el uso de una pieza estándar. Una tolerancia operativa es la longitud y el ancho del cuadro que es igual, ya sea el diámetro del círculo circunscrito en la cara del cansancio en la superficie activa, o bien 3 veces la distancia del sensado en la superficie activa. Una pieza estándar se utiliza a una cuadrada de 1 milímetro de espesor de cero templado para determinar las siguientes tolerancias. Y los sensores de proximidad son dispositivos que detectan señales para actuar en un determinado proceso u operación, teniendo las siguientes características: aceleran un objeto, no adquieren contacto directo con el material a censar, son los más comunes y utilizados, se encuentran encapsulados en plástico para proveer una mayor facilidad de montaje. Y bueno, terminamos con las bibliografías. Muchísimas gracias por su atención.